El mundo se encuentra hoy al borde de revelaciones, y todo aquel capaz de pensar siente una vibración interna que no emana del pánico, sino de la más profunda premonición de una verdad que se desvela gradualmente ante la humanidad. En estos días, cuando los cielos parecen hablar con más fuerza y claridad que los noticieros habituales, y la tierra misma, cual ser vivo, tiembla perceptiblemente bajo los pies de las personas, resulta imposible mantener el silencio de antaño. Lo que sucede no es una mera acumulación caótica de desgracias o catástrofes fortuitas que puedan atribuirse a los caprichos de la naturaleza. Es algo mucho mayor, una cadena de signos que se encadena en una secuencia clara, cada uno portador de un profundo significado. Y todo aquel que tenga la capacidad de escuchar la verdad debe prestarle atención, porque el tiempo de la negligencia ha llegado a su fin. La historia, contada anoche por un anciano agricultor de Argentina, ha dado la vuelta al mundo, invitando a muchos a una profunda reflexión. Su voz temblaba no por miedo, sino por la conmoción, al describir un fenómeno inexplicable y majestuoso, una nube brillante que tomó la forma clara de una cruz suspendida justo sobre su casa. Este hombre, cuyas manos conocían el arduo trabajo de la tierra, estaba con el agua hasta las rodillas en el barro pegajoso, rodeado por torrentes que habían destruido sin piedad toda su cosecha, fruto de largos meses y años de esfuerzo. Y en ese momento de total desesperación y destrucción, cuando parecía que todo estaba perdido, pronunció palabras llenas de fe inquebrantable y profunda comprensión. Sé con certeza que esto no es una tormenta común, no es la ciega furia de los elementos. Es el Señor mismo recordándome que está mucho más cerca de nosotros de lo que solemos pensar, de lo que nos atrevemos a imaginar en nuestra vida cotidiana. Testimonios como esta revelación profundamente personal, sugieren que una fuerza superior se está dirigiendo a la humanidad, pero lamentablemente no todos están dispuestos a escuchar su llamado, ahogado por el ajetreo de la vida diaria y el ruido del mundo material. Este es solo uno de los muchos testimonios que siguen llegando, cada uno portador de una pieza del rompecabezas aún no resuelto. Mientras tanto, en las grandes metrópolis, desde las cálidas calles de Río hasta las bulliciosas avenidas de Nueva York y los históricos callejones de Kiev, se observa una tendencia preocupante. Los gritos de desesperación y confusión se escuchan cada vez con más frecuencia, mientras que las voces que elevan oraciones suenan cada vez menos. La generación joven, desprovista de orientaciones claras y apoyo espiritual, pierde su camino en el intrincado laberinto del mundo moderno, sumergiéndose en un abismo de desesperanza. Los padres, que una vez fueron pilares de familias y esperanza para el futuro, se enfrentan a la pérdida de empleo y del sentido de la existencia, y las madres, guardianas del hogar, pierden gradualmente la fe en el mañana y en los ideales superiores. La humanidad, absorta en la grandiosa construcción de ciudades, la edificación de rascacielos y la creación de bienes materiales, ha olvidado por completo la salvación del alma y los verdaderos valores que dan a la vida un sentido auténtico. La mirada de las personas ha estado fijamente puesta en las pantallas parpadeantes de los aparatos electrónicos y los televisores, y ellos, absorbidos por la realidad virtual, han dado la espalda al cielo infinito, ignorando sus mensajes silenciosos. Sin embargo, el cielo, a diferencia del hombre, no nos ha dado la espalda. Sigue observando atentamente nuestro mundo, y su silencio, quizás, pronto se transformará en un recordatorio atronador
de lo que fue olvidado y de lo que está por venir. Recientemente, sobre Chicago, apareció una nube con forma de letra, interpretada por muchos como una especie de presagio. Aunque algunos lo tomaron a burla, ¿acaso la historia no testifica de una estrella que guió a los pastores? ¿No se dirigió el Altísimo a Moisés desde el fuego y a Job desde la tormenta? Se afirma que, incluso hoy, Él sigue hablando a través de fenómenos celestiales, sonidos, inundaciones, la inquietud interna del alma y los inexplicables temblores del corazón. Cuando al predicador le llegaron las imágenes de la costa de Florida, mostrando una figura luminosa similar a los rostros de los santos, no buscó explicaciones científicas. En cambio, se arrodilló y elevó una oración. Señor, no nos permitas pasar por alto tu presencia, pues está convencido. La humanidad no vive en el caos, sino en la era del cumplimiento profético. Las catástrofes no ocurren por casualidad. Texas está inundado, como el antiguo Egipto bajo el juicio divino. La tierra tiembla en Turquía, como tembló una vez en el momento de la muerte de Cristo. En Israel se vuelven a levantar muros y se oye el eco de la guerra. Todos estos eventos, se afirma, no son solo ciclos históricos, son un despertar, son un llamado. Como pastor, subraya que no hace predicciones, sino que actúa como testigo. Testifica, Dios eleva su voz en los cielos para que la gente despierte en la tierra. Esto, según él, no es un discurso político, sino un mensaje espiritual profundo. Mientras los líderes mundiales discuten y las naciones se levantan, el cielo continúa su mensaje. Pero, ¿quién está dispuesto a escuchar esa voz? Desde su elección al alto puesto de pontífice, es sabido que ha recibido innumerables confesiones. Sin embargo, la impresión más profunda y quizás la mayor carga la dejó la conversación con un joven estadounidense, quien le confió: yo no oraba por la salvación de mi alma, sino por la riqueza. Lo perdí todo. Y solo entonces me di cuenta de que lo más terrible es perder el temor de Dios. Estas palabras penetrantes, como un espejo, reflejan claramente el estado espiritual de toda una generación. El mundo moderno, al parecer, anhela milagros y manifestaciones sobrenaturales, pero, sorprendentemente, desprecia los signos evidentes que se encuentran por todas partes. La humanidad busca insistentemente explicaciones racionales y pruebas lógicas, mientras que el Altísimo concede misericordiosamente la revelación. Sin embargo, es importante recordar, en los días de Noé, la gente también se burlaba y no prestaba atención a las advertencias, hasta que la puerta del arca se cerró. Y hoy, esa puerta salvadora, afortunadamente, sigue abierta. Él subraya que no pretende ser un profeta o un místico, permaneciendo solo como un humilde pastor de su rebaño. Sin embargo, su espíritu no puede evitar temblar de premonición y profunda preocupación. Observa cómo en las calles de Europa crece una ola de odio. En América Latina se intensifica la idolatría. En Asia no cesan las persecuciones a la iglesia. Y en América reina una profunda apatía espiritual. La humanidad, al parecer, está más preocupada por la pérdida de bienes materiales, como un teléfono móvil, que por una pérdida inconmensurablemente más significativa, la pérdida de su propia alma. Y sin embargo, el Altísimo no ha abandonado a la humanidad. Él llama incansablemente, susurra a través de tormentas y adversidades, demuestra su omnipotencia en los elementos naturales. Pero, sobre todo, Él sigue esperando que alguien levante la vista al cielo y pronuncie las palabras: Señor, estoy dispuesto a escucharte. La gente debe desechar el miedo, pues este sentimiento a menudo sirve de instrumento en manos de un enemigo invisible. La verdadera protección y la coraza inquebrantable es la fe. El mundo de la oscuridad, se dice,
no tiembla ante el estruendo de los truenos, sino ante la humilde rodilla que se dobla en oración sincera. Por lo tanto, es de suma importancia no perder la preciosidad del momento actual. Es necesario detenerse, mirar atentamente, escuchar el mundo que nos rodea y recordar una verdad fundamental: la voz divina resuena constantemente. El viento que sopla sobre la tierra no es simplemente un movimiento de aire. La nube que flota en el cielo no es solo una acumulación de vapor. Incluso el dolor que atraviesa el ser no se reduce exclusivamente al sufrimiento. Todos estos fenómenos pueden servir como un profundo llamado, y la humanidad aún tiene tiempo para responder a él. Así, para los feligreses de la Iglesia, se hace evidente que cuando Dios manifiesta su voluntad, no siempre lo hace a través de declaraciones atronadoras y explícitas. A veces, su presencia se manifiesta en el silencio absoluto que precede a la tormenta inminente. Otras veces se siente en la lluvia que, en lugar de regar la tierra y dar vida, trae destrucción. Esta importante idea no proviene de un observador externo que mira el mundo desde la majestuosa altura de una catedral, sino de un humilde servidor que recibe diariamente innumerables cartas, testimonios y grabaciones de video, llenos tanto de profundo temor como de reverencia. Algo grandioso se acerca. Esto no presagia una catástrofe en el sentido habitual, sino que es más bien una gran revelación. En nuestros días, los observadores notan cómo, una tras otra, se derrumban las fortalezas en las que la humanidad se apoyaba, la inquebrantable estabilidad, la solidez de la economía, la claridad de las fronteras e incluso la aparente inmutabilidad de la verdad. En las calles de las ciudades europeas estallan protestas masivas, expresando el descontento popular. En los Estados Unidos de América, la ceguera espiritual aumenta notablemente, nublando las mentes. En el continente africano, la profunda miseria clama a los cielos, buscando salvación. Y en los países de Asia, las cadenas de control y vigilancia se aprietan cada vez más, restringiendo la libertad. Y mientras los tronos terrenales de este mundo intentan construir obstinadamente su nuevo orden, la providencia de los cielos ya ha trazado un camino completamente diferente. ¿No es obvio esto para aquellos que están dispuestos a ver? ¿No es perceptible cómo se multiplican los signos que apuntan a los cambios venideros? El mundo natural ya no susurra, en cambio emite un grito ensordecedor, especialmente perceptible en Texas. Las inundaciones que asolaron esta región superaron los recuerdos más antiguos de los habitantes de mayor edad. Los torrentes de agua que convirtieron las calles en ríos caudalosos arrasaron sin piedad casas, automóviles y con ellos las esperanzas y sueños de muchas personas. Los cielos se iluminaron con ominosas luces rojizas, obligando incluso a quienes antes no creían a abandonar sus hogares y a mirar con profundo temor el firmamento. Simultáneamente, en Nueva York, en pleno día, se escucharon inexplicables sonidos de trompetas, sin fuente visible, simplemente trompetas puras y potentes. Este fenómeno sumió todo a su alrededor en un completo estupor y silencio. Una vez tuvo lugar una conversación con una mujer residente en Carolina del Sur. Ella compartió su experiencia, relatando que, al escuchar aquel sonido misterioso, sintió un profundo vacío en el pecho, como si en un instante Dios le hubiera revelado todo lo que había pospuesto durante tanto tiempo: la oración, el perdón y la fe. En respuesta a esto, el interlocutor afirmó que tal experiencia era una manifestación de gracia. Se subrayó que cuando el Altísimo despierta a una persona, no lo hace con el propósito de castigar, sino para salvar. En tiempos antiguos, cuando Dios quiso detener a Jonás,
envió una tormenta. Cuando su voluntad era sacar a Lot del peligro, encendió fuego. Y cuando quiso guiar al pueblo de Israel, levantó una nube. Y si todos estos signos se despliegan nuevamente ante los ojos de la humanidad moderna, muchos preguntan a su santidad: ¿cree usted que esto es un presagio del fin del mundo? La respuesta, que se da invariablemente, es la siguiente: este no es el fin, sino el comienzo del último gran llamado, un llamado dirigido no a Dios, sino a nosotros mismos. Este llamado se dirige a cada familia, a cada corazón, a cada iglesia y a cada nación. En la situación actual no se requiere pánico, sino una posición firme, no miedo, sino verdadera humildad, no teorías vacías, sino arrepentimiento sincero. Cuando los textos sagrados proclaman sobre el mar y las olas rugiendo, no se refieren simplemente a la fuerza del agua, sino a corazones humanos envueltos en la tormenta, a una generación entera que ha perdido sus orientaciones y anclas espirituales. Sin embargo, no todo está perdido irremisiblemente. Existe un remanente, un grupo de personas que aún escuchan el llamado superior. Este fenómeno se observó en Guatemala, donde jóvenes aldeanos se arrodillaban en oración ante cruces talladas en piedra. El testimonio de tal despertar fue recibido de un hombre en Chile, quien pasó 3 días en ayuno, percibiendo el toque de la presencia divina. Una sensación similar impregnaba la atmósfera en Brasil, donde miles de fieles, a pesar de la lluvia torrencial, continuaban sus vigilias de oración. En verdad, el corazón de un pueblo despertado irradia un brillo increíble. Sin embargo, la verdadera amenaza no radica en las catástrofes inminentes, sino en la profunda indiferencia que envuelve las almas. Se manifiesta en la pérdida de la capacidad de temblar ante la grandeza, en la ausencia de un arrepentimiento sincero y en el cese de la espera de la intervención divina. Es precisamente en este adormecimiento y endurecimiento espiritual donde el enemigo encuentra su punto vulnerable, su brecha. Pues si la humanidad pierde la capacidad de discernir la voz del Altísimo, surge la pregunta lógica, cuya voz comienza entonces a sonar en su conciencia. El Espíritu Santo se afirma. En momentos de profunda oración, revela algo importante. El Altísimo no solo emite juicios, sino que también llama, ofrece nuevas oportunidades, erige señales proféticas. Estos signos no se envían con el propósito de atemorizar, sino para sacudir a la humanidad, para impulsarla a volver a caminar por el camino de la verdad. De hecho, se observa cómo el agua inunda las calles de las ciudades, el fuego consume vastas extensiones de bosques y los fenómenos luminosos inusuales en el cielo a veces parecen imposibles. Sin embargo, todos estos eventos no se consideran una destrucción final, sino un mensaje. Y si estas palabras resuenan, significa que la vida continúa, que la puerta de las oportunidades aún no se ha cerrado, que el eco celestial todavía resuena en el corazón del hombre. Por lo tanto, se hace un llamado urgente, que la fe se convierta en un ancla inquebrantable, el hogar en un altar sagrado, y las oraciones en potentes trompetas que anuncian la voluntad de los cielos. El enemigo busca silenciar las voces de los creyentes, pero no deben callar, porque ha llegado el momento de hablar, orar, ayunar, arrepentirse y permanecer en constante vigilia. Se invita a los creyentes a levantarse en el silencio de la noche, mirar el cielo nocturno y hacer una pregunta profunda. Señor, ¿qué me dices ahora? Y la persona encontrará respuesta, porque la voz divina ya resuena, penetrando en las profundidades del alma. El autor de este mensaje escribe con el corazón lleno de tristeza, pero no sometido a la desesperación, con profundo dolor, pero sin perder el rayo de esperanza,
porque incluso en la oscuridad más profunda discierne destellos de luz. Entre las adversidades ve signos de despertar espiritual, y en el abrazo del miedo aún se mantiene una fe inextinguible. Sin embargo, entre los creyentes también nota un agotamiento extenuante. Muchas almas están agotadas, y este agotamiento no proviene de una fuente divina, sino de la lucha incesante, de la carga opresiva y constante, de los ataques incesantes y del aparente silencio de los cielos, que a veces se prolonga insoportablemente. Hoy desea dirigirse precisamente a ellos, a quienes experimentan esta pesadez. No hace mucho, recibió un mensaje de una viuda de Nicaragua. Esta mujer perdió a su esposo y a su hijo en un solo año trágico. Sus vidas fueron arrastradas por una devastadora inundación, mientras intentaban heroicamente salvar a los hijos de sus vecinos. En su carta escribió: «Su santidad, no estoy enojada con Dios, estoy enojada con mi indiferencia anterior». Estas palabras conmovieron profundamente su alma, porque en este dolor penetrante reside una profunda verdad, y en esta verdad, a su vez, se manifiesta la grandeza y la gloria del Altísimo. A veces, la mente humana tiende a creer que la verdadera fuerza reside en la posesión del conocimiento, pero el poder auténtico emana de la visión espiritual, de la capacidad de discernir la mano del Señor incluso en los torrentes de lágrimas, de reconocer su voz autoritaria en la tormenta más desatada y de no perder la fe inquebrantable cuando todo a su alrededor, al parecer, se reduce a cenizas, excepto el fundamento inamovible. Hoy los Estados Unidos de América se encuentran en el umbral no tanto de una crisis política, sino de una profunda crisis espiritual. Una nación cuyo nacimiento fue santificado por la oración, cuya fuerza fue alimentada por la predicación y cuya seguridad fue asegurada por el fervor misionero, ahora se ha sumergido en un abismo de abundancia, dudas y compromisos con lo mundano. Sin embargo, este no es el final del camino, sino una encrucijada trascendental. Al igual que en los tiempos de Gedeón, el Señor no busca multitudes numerosas, sino a los fieles, no un espectáculo grandioso, sino solo un pequeño remanente. Y si alguien lee estas líneas ahora, es parte de ese remanente, no por méritos personales, sino por gracia divina. Es necesario comprender que los acontecimientos que tienen lugar no son solo la desintegración de viejas estructuras, sino también el nacimiento de lo venidero. El planeta gime no por la agonía de la muerte, sino por los dolores del parto. Así también, en la dimensión espiritual, estas guerras, inundaciones y epidemias representan no solo un juicio, sino también los dolores de parto que preceden el regreso del Rey. En Israel ya se están haciendo los preparativos para la construcción del tercer templo. Esto no es una cuestión de política, sino el cumplimiento de una profecía. En Turquía se intensifica el control. En Irán ya se habla abiertamente de la batalla venidera por Jerusalén. Y en la propia Jerusalén se escucha el paso de la historia, que se acerca rápidamente al cumplimiento de todo lo que fue anunciado por los antiguos profetas. Se acerca la gran hora de la división entre la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad, Cristo y el anticristo. Y precisamente en este momento es crucial la posición de cada uno. La Iglesia ya no puede mantener una postura de neutralidad. Es imposible seguir cantando himnos en una serena tranquilidad, mientras los cielos se abren sobre la cabeza. Es tiempo de cantar, sin duda, pero con una espada espiritual en la diestra, con ayuno en el corazón, con una mente clara y con una justicia intachable en las acciones. No hace mucho, llegó a la morada del narrador un joven monje, cuyo camino venía de la lejana México.
Se arrodilló en silencio y con reverencia depositó en el altar ante él dos cosas sencillas, pero profundamente simbólicas: un trozo de pan y un puñado de cenizas. Cuando el narrador, movido por la curiosidad, preguntó el significado de esta ofrenda, el monje respondió con profundo sentido: el pan es para aquellos que aún esperan, y la ceniza para aquellos que ya han olvidado. En ese momento, el narrador comprendió que estas palabras no eran otra cosa que una revelación profética, pues el Altísimo, como se sabe, mira atentamente lo que cada corazón está dispuesto a ofrecerle en este momento. ¿Acaso la gente solo trae sus peticiones, o en sus ofrendas hay un sacrificio sincero y una disposición a dar? ¿Los mueve solo el miedo, o sus corazones están llenos de una fidelidad inquebrantable? ¿Pronuncian solo palabras vacías, o su ofrenda es un corazón infinitamente entregado? Muchas almas que buscan respuestas a menudo plantean la misma pregunta: ¿qué debemos hacer? La respuesta del narrador siempre ha sido la misma: velar. Sin embargo, esta vigilia no debe estar dictada por el miedo, sino santificada por la santidad. No debe estar empañada por la ansiedad, sino llena de una preparación consciente. Primero, es necesario revisar cuidadosamente el propio hogar, limpiándolo de cualquier ídolo que pueda haberse establecido allí. Luego, es preciso escuchar atentamente las propias palabras, porque su poder es grande. Se debe bendecir, no maldecir. Y finalmente, evaluar críticamente el propio ritmo de vida, dedicando indefectiblemente tiempo para la comunicación con Dios, pues esto es la piedra angular de la verdadera existencia. Es importante recordar que el adversario de la humanidad no teme a las multitudes. Su verdadero horror lo causan aquellos que se han dedicado por completo. Tiembla ante la oración silenciosa de una madre elevada a las 3 de la mañana. Le asusta el joven que conscientemente renuncia a las tentaciones pecaminosas. Teme al abuelo que, en lugar de noticias vanas, abre las páginas de los salmos, y al sacerdote que ayuna por su rebaño. Siente miedo de aquellos que no solo juegan con la fe, sino que viven sinceramente para Cristo, encarnando su enseñanza en cada día de su vida. En los tiempos actuales, se afirma, ha llegado el momento no de debates teológicos o disputas interminables sobre la verdad. Ahora el verdadero llamado reside en seguir inquebrantablemente al Cordero, a donde quiera que Él dirija el camino, porque se acercan días en que la voz divina estará disponible solo para aquellos que no la hayan silenciado en las profundidades de su propio corazón. Sin duda, la humanidad se enfrentará a nuevas conmociones y catástrofes. Indudablemente ocurrirán revelaciones capaces de conmover profundamente y de transformar la conciencia. Y sí, aparecerán milagros, pero no todos ellos provendrán de Dios. Sin embargo, la verdad inmutable permanece inalterable. Cristo se acerca, y cada persona o está preparada para este encuentro trascendental o continúa dormitando en un mundo ilusorio. Sin embargo, el Altísimo no desea la perdición de sus criaturas. Él llama incansablemente a través de múltiples signos, ya sea un fenómeno celestial, una pregunta inocente formulada por un niño, o la oración silenciosa de una mujer sola en sus suspiros. Su llamado resuena en el estruendo de la tormenta, en los símbolos del pan y la ceniza, y se afirma, penetra del corazón del que habla a los corazones de los que escuchan, a los hijos, a las hijas del Altísimo. En este momento se siente que el Espíritu se dirige no solo a la humanidad en general, sino a cada alma individual, llamándola por su nombre. Como un pastor, el mensajero no se dirige a una masa anónima, dirige sus palabras a las experiencias personales, al dolor, a la esperanza secreta,
a las dudas profundas y a aquellas oraciones que quizás la persona ya no se atreve a pronunciar en voz alta. Lo que se transmitirá ahora no proviene de la voz de una institución formal, sino de la voz de un padre que está ante el altar y en silencio escucha los pasos de Dios. Cuando el orden habitual de la vida comienza a desmoronarse, la humanidad busca instintivamente la salvación. Algunos recurren al consuelo de la religión, otros se sumergen en el abismo de la ira y otros eligen el camino de la huida de la dura realidad. Sin embargo, surge la pregunta: ¿a dónde se dirige el individuo en esta hora de prueba? ¿En quién busca apoyo y paz? Quizás en el flujo de información, que solo aumenta la ansiedad, o en líderes cuyos propios corazones están dominados por el miedo, o tal vez en el dinero, que desaparece con aún mayor rapidez de lo que es capaz de proporcionar la estabilidad prometida. El verdadero consolador existe solo uno, es el Espíritu Santo, percibido no como un concepto abstracto, sino como una presencia tangible y viva. Y he aquí, en nuestros días, cuando ante la vista se presentan ciudades en llamas, cuando las aguas torrenciales borran de la faz de la tierra poblaciones enteras, cuando en los cielos aparecen signos inexplicables y los vórtices de fuego se elevan sobre océanos ilimitados, cuando los corazones de las madres tiemblan de dolor y los niños pierden la fe en el día venidero, todo esto es la voz del Espíritu. Él llama no a muros de piedra, sino directamente a los corazones humanos. ¿Y acaso no se siente su llamado? Se dirige a cada uno suavemente, pero a la vez con insistencia, en una conversación informal con un desconocido, en los pensamientos inquietantes de una noche de insomnio, en el silencio reverente del templo donde de repente brotan lágrimas. Habla no con estruendo, sino con verdad inquebrantable. Y si la persona aún es capaz de llorar, esto sirve como testimonio indudable de que su alma está viva. No se debe cerrar este canal precioso. No se debe reemplazar con batallas políticas, teorías especulativas o publicaciones efímeras de Internet. El tiempo actual no es para un análisis infructuoso. Ahora ha llegado el momento de un profundo arrepentimiento. Él recuerda un encuentro que tuvo lugar en Bolivia. Después de terminar la misa, se le acercó un hombre. A pesar de su analfabetismo, este hombre, asombrosamente, recordaba de memoria 20 salmos. Se dirigió a él con palabras de profunda humildad. Padre, mis conocimientos son escasos, pero siento con certeza la cercanía del Señor, y ahora Él está muy cerca. Estas frases simples, sin adornos, estaban llenas de una verdad auténtica y sin disfraz, y de un poder espiritual genuino. El universo no se derrumbará de la noche a la mañana, más bien se resquebraja lenta pero inexorablemente, como el hielo bajo el sol primaveral. Estas profundas grietas atraviesan los cimientos de los hogares, desunen a las familias, se extienden a través de los muros sagrados de los templos e incluso afectan las estructuras de los obispados. Donde se arraigó la mentira, inevitablemente se manifestará, revelando su verdadera esencia. Donde se agotó el aceite, las lámparas se apagarán. Donde la fénix era solo una representación teatral, el escenario inevitablemente se derrumbará. Sin embargo, donde hubo un seguimiento auténtico y sincero de Dios, la gente será testigo de verdaderos milagros. A quien lee estas líneas en soledad, se le hace un llamado a escuchar. El Señor no busca el poder terrenal, sino la verdad interior, no el brillo externo, sino la verdadera sinceridad de corazón. No es tarde aún. Mientras haya aliento, mientras los cielos estén abiertos, hay oportunidad de clamar. Mientras la llama de una vela parpadee, se puede inclinar en oración. Él insta, levántense espiritualmente, purifiquen su morada.
no solo en sentido físico, sino también a nivel espiritual. Desháganse de amuletos, ídolos falsos y todos los libros que acarrean la perdición espiritual. Dejen de maldecir incluso a aquellos que consideran sus enemigos. Perdonen incluso a aquellos que no han expresado el deseo de pedir perdón. Enciendan una lámpara, aunque el espacio circundante esté sumido en la oscuridad, porque con cada acto sencillo invocan al Creador, y Él responderá: «Oh, su venida ya es inminentemente cercana». En aldeas remotas de Colombia, los jóvenes fueron testigos de un resplandor extraordinario, ajeno a la luz solar o a fuentes artificiales de iluminación. En Argentina, uno de los sacerdotes atestiguó un fenómeno asombroso: el aceite que brotaba de las páginas del Evangelio. En el cielo sobre Polonia, una cruz de nubes permaneció inmóvil durante 30 minutos, un fenómeno que quedó sin explicación para todos los testigos. Tales signos no aparecen para infundir miedo, sino para despertar las almas, invitando a la reflexión y a la transformación interior. Sin embargo, la palabra divina no se limita solo a los fenómenos celestiales. Resuena en la voz del desposeído que pide un trozo de pan. Se escucha en el suave arrullo de una madre a su hijo en un refugio, mientras en la superficie retumban las bombas. Se manifiesta en el toque silencioso de un anciano a un crucifijo, lleno de humildad y fe. Se acerca una era en la que la verdadera fe será valorada mucho más que el oro mundano, y aquellos que antes no creían buscarán la oración con la misma insistencia con la que buscan el pan de cada día. En ese tiempo, la grandeza de las comunidades eclesiásticas no se definirá por la cantidad de feligreses reunidos, sino por la profundidad auténtica de su ayuno y su abnegación espiritual. Por lo tanto, se hace un llamado urgente: actuar de inmediato. No tiene sentido esperar a que las puertas se cierren para siempre, a que las voces enmudezcan en el silencio, a que los cielos no hablen con el estruendo del trueno. Hay que arrodillarse ahora, clamar al cielo ahora mismo, renunciar al pecado en este mismo instante, porque nadie sabe ni el día ni la hora de la llegada del gran evento. Sin embargo, la Iglesia, poseedora de visión espiritual, sin duda reconocerá la voz del esposo, y ya se distinguen sus pasos que se acercan. Un día, mientras una persona se entregaba a la oración al amanecer en la soledad de la capilla del Palacio Apostólico, su corazón se vio invadido por una pesadez inusual. Este sentimiento no era ni miedo ni un presagio de ansiedad, más bien representaba la carga del silencio divino, la sensación de cómo el Altísimo mira el mundo terrenal, como un padre que ha perdido el contacto con sus hijos. Todo a su alrededor permanecía sereno, la llama de las velas parpadeaba suavemente, por las ventanas se oía el canto de los pájaros que llenaba el aire matutino. Sin embargo, en el interior, en lo profundo del alma, reinaba un silencio completo y absoluto. Y fue precisamente en esta profunda quietud donde escuchó claramente las palabras: «Diles que todavía estoy llamando a la puerta». De hecho, un llamado sigue resonando, pero sus entonaciones se vuelven cada vez más apagadas, cada vez más suaves. Esto no es un signo de debilitamiento, sino más bien una expresión de amor inagotable. Pues el corazón, que durante mucho tiempo ha sido despreciado, no gritará desesperado. Al contrario, se aparta gradualmente. Y si la humanidad persiste en ahogar esta voz con el ruido interminable de la vida cotidiana, con distracciones, conflictos destructivos, juicios apresurados y una apatía generalizada, inevitablemente llegará un momento en que incluso los cielos permanecerán en silencio. En esa hora solo quedará una oscuridad impenetrable,
no la que envuelve el mundo exterior, sino la que se instala dentro de cada uno. Cabe señalar que los conflictos globales no disminuyen en absoluto, al contrario, se multiplican rápidamente. La tensión entre Israel e Irán, el prolongado enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, los lamentos que llegan desde Palestina y las ensordecedoras explosiones en Sudán, todo esto no son solo noticias. En estos acontecimientos, los observadores ven el cumplimiento directo de antiguas profecías. La gente se ve obligada a abandonar sus hogares, familias enteras desaparecen y los niños crecen privados del cuidado paterno, mientras los políticos continúan su juego como si colocaran piezas en un tablero de ajedrez donde la apuesta son las almas humanas. El tiempo actual no se percibe como un ciclo político ordinario, sino como una época de culminación espiritual del camino histórico. Así, en el sur de México se registró una extraordinaria historia sobre un pueblo donde, inmediatamente después de un devastador terremoto, apareció en los cielos una luz misteriosa con forma de pez, un antiguo símbolo cristiano. Al mismo tiempo, en la costa chilena, las olas del mar arrojaron a la orilla miles de aves muertas. Los eruditos fueron incapaces de dar una explicación racional a estos fenómenos. Sin embargo, los ancianos locales, que no tenían educación universitaria pero conocían profundamente la Biblia, proclamaron: «Esto es juicio». Ellos tenían la capacidad de escuchar y comprender la voz del Espíritu. Todo apunta a lo mismo. La humanidad parece haber llegado a un punto crítico y no las intrincadas geopolíticas determinarán su destino futuro, sino el arrepentimiento sincero. El vicio se ha arraigado como norma cotidiana y lo que antes se consideraba una abominación detestable, hoy se eleva a la categoría de moda. Los asesinatos legalizados, la lujuria desenfrenada, la soberbia altiva y la mentira insidiosa no son solo vicios, sino parte de una estrategia aceptada. Es triste que incluso algunas partes de la Iglesia, llamadas a ser la voz de la verdad, hayan preferido guardar silencio. Sin embargo, se subraya que el silencio en tales tiempos es inadmisible. El director espiritual, dominado por el miedo a la necesidad de corregir errores, ya ha cometido, de hecho, una traición. El jerarca que teme perder su autoridad ya la ha perdido en esencia. Y el pueblo que no es capaz de lamentar sus transgresiones ya ha emprendido el camino de la decadencia espiritual. Sobre las vastas extensiones del planeta se observan signos inquietantes. Sobre el continente americano se manifiestan ciertas señales. Europa sufre una sequía extenuante. Asia es devorada por incendios. África resuena con lamentos. Incluso América Latina, donde aún se mantienen focos de verdadera fe, no ha escapado a esta suerte. El enemigo busca distorsionar la verdadera imagen de Cristo. Sin embargo, Cristo permanece inmutable. Su esencia no está sujeta a cambios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por ello, se insta encarecidamente a no prestar atención a las palabras de aquellos que ofrecen un evangelio sin pruebas de cruz, una bendición sin arrepentimiento sincero, una libertad sin la santidad necesaria. Tales enseñanzas no tienen nada en común con el verdadero Cristo. En estos tiempos cruciales, el Señor hace un llamado a su remanente, a aquellos que están dispuestos a ir hasta el final de su camino sin desviarse, que elegirán la verdad, aunque esto les cueste el martirio, similar a la crucifixión, que seguirán orando a pesar del riesgo de perder a amigos cercanos, que mantendrán la fidelidad, incluso si se encuentran en completa soledad. Precisamente este remanente podrá mantenerse firme cuando los grandes ejércitos del mundo caigan. Precisamente Él
conservará su inquebrantable fidelidad, incluso cuando las campanas de las iglesias enmudezcan, privadas de voz. La alocución de hoy del autor de estas líneas resuena para cada madre que ora incansablemente por sus hijos y para cada padre que, al perder su empleo, ha logrado mantener una fe inquebrantable. Abarca a cada sacerdote que continúa confesando a los feligreses a pesar de sus propias heridas del alma, y a cada anciana que en la oscuridad de la noche enciende una humilde vela pronunciando en voz baja el nombre de Jesús. Estas personas, en su profunda convicción, representan la verdadera fortaleza de la Iglesia. Son la encarnación viva del Evangelio, la misma sal de la tierra de la que una vez habló el Señor, que da sentido y preserva la pureza del mundo. El autor de estas líneas recuerda cómo en Perú fue testigo del asombroso acto de una mujer necesitada que compartió el último trozo de pan con sus vecinos, pronunciando al mismo tiempo las palabras «Que Dios me alimente». Y como por una inspiración milagrosa, esa misma tarde, unos invitados inesperados llamaron a su puerta, trayendo consigo comida. Ella no pidió ayuda, pero el Dios omnisciente vio su desinterés. También recuerda cómo en Guatemala escuchó a un anciano que recitaba de memoria los salmos sagrados mientras a su alrededor caían bombas. Su voz, como una flecha penetrante, se elevaba hacia los cielos, atravesando el velo del caos. Estas personas, subraya el autor, son las verdaderas perlas de la humanidad. Sus súplicas sinceras representan un apoyo invisible pero poderoso que sostiene el frágil mundo en la tierra. Y ahora surge la pregunta apremiante. ¿Se cuenta el lector entre estas personas? ¿Es parte de este remanente bendecido? ¿O acaso todavía se encuentra en un estado de duda, vacilando entre dos mundos? Dirigiéndose a cada uno que lee estas líneas, el autor subraya: es imposible permanecer en la frontera. Es necesario tomar una decisión final, ya que esta frontera se disuelve rápidamente, y pronto todo el universo se dividirá en esferas de luz absoluta o de oscuridad total. El autor expresa su profunda convicción de que el Señor aún concede cierto tiempo, pero no a todos, sino solo a aquellos que respondan de inmediato, en este mismo instante, y no pospongan la decisión hasta mañana, ya que el mañana podría no llegar. También señala que si el lector ha llegado a estas palabras, esto en sí mismo es un milagro, ya que todo en el mundo moderno, al parecer, se esfuerza incansablemente por distraer al ser humano de lo verdaderamente importante y primordial. El ruido informativo interminable, los conflictos incesantes, las luces atractivas pero engañosas de las ilusiones y los gritos sin sentido de la vaciedad, todo esto, según el autor, es solo un denso velo, destinado a ocultar a la vista del ser humano una verdad verdaderamente asombrosa y fundamental. La humanidad, al perder la conexión con su Creador, ahora se mueve inexorablemente hacia el borde del abismo, desprovista de su luz y protección. Antes ya se habló de señales, se recordaron profecías, se citaron numerosos ejemplos de eventos y oraciones profundas. Sin embargo, hoy llega la verdad, que susurra más suavemente, pero posee la mayor potencia. El Altísimo todavía ama al hombre. Este amor no se apaga, a pesar de su agotamiento, a pesar de sus transgresiones, incluso después de largos años de indiferencia, dureza u hostilidad abierta. Él no lo ha olvidado. Independientemente de si la persona vive en Lima o en Brasilia, en Caracas o en Miami, en un pueblo de El Salvador o en el corazón de Nueva York, la ubicación geográfica no importa. Sea joven o de edad avanzada, profundamente creyente o dudoso, clérigo o ateo convencido,
Para Dios no hay diferencias. El poder superior llama incesantemente a las puertas. Llama a cada hogar, utilizando diversos caminos, a través de poderosas tormentas, a través de enfermedades y dolencias, a través de un silencio repentino por medio de este video, a través de lágrimas amargas, a través de una frase casual de un niño, a través de un terremoto que sacude la tierra, a través del signo de la cruz en los cielos, a través de un dolor insoportable e incluso a través de la terquedad humana. Sin embargo, inevitablemente llegará un momento en que este llamado divino enmudecerá. Un día las puertas se cerrarán para siempre y entonces no quedará ni un instante para la preparación, ni una oportunidad para encontrar un guía espiritual, ni la posibilidad de hallar un refugio seguro. Es por eso que se hace una súplica urgente. No se debe posponer el acercamiento al Altísimo hasta mañana, porque el día venidero puede llegar sin la luz vivificadora, sin la gracia salvadora, sin el derecho a elegir. La pregunta sobre cómo alcanzar la salvación del alma encuentra su respuesta en las palabras de Cristo, quien proclama: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La esencia de este llamado no se reduce a un arrepentimiento superficial. No basta con decir lo siento. El verdadero arrepentimiento significa un cambio fundamental de rumbo en la vida, un regreso genuino a los orígenes de la fe, una detención decidida en el camino equivocado y una orientación intencionada hacia la luz divina. Se invita al creyente a la confesión, a la recepción regular de los santos sacramentos, al perdón sincero de las ofensas y también a la renuncia a una existencia egocéntrica, porque en el centro mismo del universo, como recordatorio del sacrificio supremo, se alza la cruz. La verdadera lucha del ser humano, se afirma, no es contra la carne y la sangre, no contra personas concretas, sino contra el espíritu insidioso de la mentira, el miedo y la soberbia, que con su fuerza corruptora es capaz de esclavizar sociedades y naciones enteras. En esta batalla invisible, la única e invencible arma es la santidad, la fe inquebrantable y una familia fuerte y orante, donde cada miembro se nutre de la piedad. Esto se manifiesta en la imagen de un hombre que muestra ternura y cuidado hacia su esposa y que bendice a sus herederos guiándolos por el camino verdadero. También es la generación joven que posee el coraje de mantener su pureza espiritual y su integridad moral. Son las personas mayores cuyos labios pronuncian bendiciones, no maldiciones, transmitiendo sabiduría y luz. Y finalmente, es la Iglesia que no permanece en silencio, sino que eleva incesantemente su voz, clamando por el arrepentimiento y la salvación. Recientemente se recibió un conmovedor mensaje de un adolescente de 14 años que vive en Bolivia. En su carta informaba: Santo Padre, mi madre murió, mi padre está en la cárcel, vivo con mi tía y nadie cree en Dios. Pero veo la misa por internet, rezo solo y solo pido una cosa: que Jesús no me abandone. Esta confesión de un corazón joven provocó profundas emociones y lágrimas en quien la leyó. Este joven se presenta como un verdadero profeta, como un signo vivo de fe inquebrantable. Su ejemplo indica inequívocamente que incluso en la oscuridad más profunda siempre se conserva un rayo de luz, que incluso en la soledad total es posible permanecer inquebrantablemente fiel a las propias convicciones y que todos pueden seguir su ejemplo. La pregunta sigue abierta: ¿está la persona dispuesta a responder afirmativamente al llamado divino o preferirá permanecer en silencio? A la humanidad le queda muy poco tiempo.
Los acontecimientos venideros prometen sacudir el mundo hasta sus cimientos. Se profetizan persecuciones a la iglesia y el envío de fuego del cielo. Sin embargo, aquellos que elijan conscientemente el camino del Señor podrán evitar la vergüenza y la humillación, permaneciendo inquebrantables. En este momento crítico, se hace un llamado insistente a cada persona, a cada hermano y hermana. Se les insta a aceptarlo ahora, sin demora, en este mismo instante, independientemente de las circunstancias y el lugar donde se encuentren, sin atributos externos ni espectáculos que distraigan. Basta con pronunciar palabras sencillas pero sinceras. Señor, vuelvo a ti. Si la persona sigue este llamado, los cielos sin duda la escucharán y su vida se transformará irrevocablemente, adquiriendo un nuevo sentido. Después de esto, es de suma importancia ayudar a otras personas a escuchar este llamado salvador, difundiendo la noticia. Que la luz de la verdadera conciencia ilumine cada país, penetre en cada familia, para que millones de almas puedan encontrar su camino a casa, a los orígenes. Y cuando las puertas celestiales se abran, que encuentren a la humanidad en estado de vigilia espiritual y no durmiendo. Todo esto se pronuncia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.